Bueno, hoy les voy a hablar de fisiología del sistema neurovegetativo o fisiología del sistema nervioso autónomo. Mi nombre es Mauricio Giulidori, soy profesor de fisiología. Este es un tema eh, que realmente no tiene mucha prensa si lo comparamos con otros de los temas de fisiología nerviosa, sobre todo con lo que es el sistema voluntario, pero realmente es muy importante. Hay una cuestión que tiene que ver con cómo se aborda este tema en los libros de fisiología y por lo general se describe solamente la parte motora, digamos, como simpático, un sistema o por ubicación toracolumbar, como adrenérgico, sistema catabólico que tiene una amplificación a nivel de la médula adrenal con la secreción de adrenalina, y una rama parasimpática, que es craniosacra, que es un sistema colinérgico, ¿tá? Más bien de tipo anabólico, opuesto al anterior. A veces se habla de una tercera rama, que sería la rama entérica, que es lo que se conoce como cerebro intestinal, que tiene dos plexos, el submucoso, que maneja sobre todo la digestión y absorción, y el muscular, que es el encargado del peristaltismo del tubo digestivo, la motilidad del tubo digestivo. Pero bueno, por lo general se hace bastante caso omiso a toda la parte de sensibilidad y de integración de señales, que es cómo funciona realmente un sistema nervioso. Entonces, tradicionalmente se lo ha abordado como un sistema eh, puramente motor, pero obviamente es mucho más que eso. Y bueno, es lo que vamos a tratar de ver en esta presentación, ¿no? Entonces, antes de empezar, o antes de seguir, mejor dicho, ¿cuáles son las funciones que tiene el sistema autónomo? Así que participa en la regulación homeostática, ¿no?, de todas aquellas variables fisiológicas que se deben mantener dentro de un rango normal o fisiológico, como por ejemplo la volemia, la presión arterial, la presión de gases en sangre, de dióxido de carbono y de oxígeno, la temperatura corporal, el pH, la osmolaridad, y también tiene una participación secundaria en la regulación de la glucemia, pero no solo participa en la regulación entonces homeostática, ¿no?, de todas aquellas variables que deben mantenerse dentro de ese rango normal o fisiológico, sino que también participa en regulaciones no homeostáticas, que acá la variable no tiene que mantenerse dentro de un rango normal o fisiológico, pero van a ver que son muchas funciones. Por ejemplo, el ejercicio, la adaptación al ejercicio físico, la respuesta al ejercicio físico, la respuesta al estrés. Participa también en el control de la reproducción, sobre todo en el momento de la cópula, del acto sexual. Ejerce un control sobre la digestión y el metabolismo, más que interesante. También participa en la micción y en la defecación, si bien acá hay un control o una supervisión del sistema nervioso voluntario, buena parte de la micción y de la defecación está bajo el control del autónomo. También tiene una participación en la inmunidad, en los ciclos de sueño y vigilia, en los ciclos circadianos. O sea, van a ver que hay muchas funciones. La mayor parte de las funciones que realizamos nosotros están bajo control del sistema neurovegetativo, algunas en asociación con el neuroendocrino o endocrino, pero la gama de funciones que desarrolla son muy amplias, ¿no? Y con relación a lo que les decía al principio, de qué diferencia hay con cómo se lo presenta al sistema neurovegetativo en los libros, esta parte de la sensibilidad en general está muy poco desarrollada, y las neuronas sensitivas asociadas a este sistema neurovegetativo tienen mecanorreceptores, por ejemplo, para detectar presión arterial, volemia, temperatura. También trabajan con quimioreceptores que detectan pH,
presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno, osmolaridad, quimiorreceptores que detectan los olores, sabores, glándulas exócrinas y endócrinas, tejidos metabólicos e inmunes también que detectan, que funcionan en respuesta a lo que detectan esos quimiorreceptores, ¿no? Que podrían ser o patógenos o, no sé, respuesta a hormonas o a interleuquinas, por ejemplo. Y un tercer tipo de receptores que están acoplados a la función de esas neuronas sensitivas de la parte neurovegetativa son los fotorreceptores. Esos fotorreceptores detectan sobre todo la luz y son los que le sirven al animal para discernir cuántas horas de luz y de oscuridad hay, y funcionan ayudando a lo que se conocen como relojes biológicos, que son claves en determinar los ciclos de sueño-vigilia, los ciclos circadianos, la hibernación en algunas especies salvajes. Pero esas neuronas que están en la retina y que detectan la luz son las que le van a ir a informar, por ejemplo, al núcleo supraquiasmático y de ahí a la glándula pineal, y son las que van a servir, por ejemplo, para poner a dormir, digamos, todo el sistema nervioso durante el sueño, y las mismas que lo van a activar o a despertar en el día siguiente. Toda esa información entonces que llega a partir de lo que detectan mecanorreceptores, quimiorreceptores y fotorreceptores, va a ser transmitida hacia centros de control que están superpoblados de interneuronas o de neuronas de asociación, que es donde se toman las determinaciones, donde se ejecuta y se decide qué se va a hacer, ¿no? Qué respuesta va a haber en relación a lo que le están informando las neuronas estas sensitivas. Y esa decisión es comunicada y sale a través de la vía eferente, que esas neuronas motoras pueden ser simpáticas, parasimpáticas o entéricas. Lo interesante de esta es que, fíjense que inervan todo lo que es músculo liso y cardíaco, glándulas exócrinas, glándulas endócrinas, tejidos metabólicos y tejidos inmunes. O sea, prácticamente todas las células del organismo están inervadas por el sistema nervioso autónomo, a excepción del músculo striado esquelético. Pero, por eso le decía al principio, la parte esta de la sensibilidad, la que le da la entrada de información, que en los libros por lo general está poco desarrollada, es clave porque el sistema neurovegetativo funciona igual que todo el sistema nervioso. Siempre hay una zona de percepción, una donde se toman las decisiones y otra que lo ejecuta. Y fíjense que el tipo de tejidos o de efectores es terriblemente amplio, ¿no? El músculo liso, cardíaco, glándulas exócrinas, endócrinas, tejidos metabólicos e inmunes. Por eso, salvo al músculo esquelético, inerva a todo el resto. Eso que le informan los mecanorreceptores, los quimiorreceptores y los fotorreceptores, por lo general va por el parasimpático, esa información, la mayor parte. Lo que se conoce como sensibilidad visceral no dolorosa viaja por los nervios parasimpáticos. Y lo que se conoce como sensibilidad visceral dolorosa va a través de los nervios simpáticos, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta para la parte de sensibilidad porque es fundamental para la función neurovegetativa. Entonces, ¿qué variables son las reguladas homeostáticamente, las que maneja este sistema neurovegetativo? Aquellas que debían mantenerse dentro de un rango normal o fisiológico. En la lista, fíjense, había 10 variables reguladas homeostáticamente, una de ellas es la presión arterial, que es una de las más importantes, de eso se ocupa el sistema neurovegetativo. La volemia es otro, el volumen de sangre circulante, tiene una participación en el control de temperatura corporal, del pH también, obviamente, de la presión arterial de dióxido de carbono, ¿no? De la presión arterial de oxígeno, ¿no? También tiene una participación en la regulación de la osmolaridad, de la glucemia, ¿sí?
fíjense que de las 10 variables reguladas homeostáticamente que tiene el organismo, en 8 hay participación del sistema neurovegetativo. La potasemia y la calcemia son reguladas por el sistema endocrino. Pero la mayor parte entonces tienen regulación o dependen del sistema neurovegetativo. Con relación a las otras variables que no son reguladas homeostáticamente, pero que sí están bajo control del autónomo, podremos nombrar todo el proceso digestivo y la defecación. Acuérdense que la defecación está también bajo control voluntario, pero bueno, el manejo en general entonces es neurovegetativo. Participa también en el metabolismo de los nutrientes. Todo lo que es producción de orina y micción también es neurovegetativo. En el caso de la micción pasa como con la defecación, hay también un control voluntario superpuesto. En toda la respuesta al ejercicio físico también es fundamental el sistema neurovegetativo. O sea, si no funciona bien el sistema neurovegetativo es imposible mantener actividad física. Después vamos a ver por qué. También participa en la respuesta al estrés, el control de los periodos de sueño y de vigilia, lo que les decía que es el que se ocupa de apagar y poner a dormir el cerebro y de despertarlo al día siguiente. Los ciclos circadianos también los maneja. La respuesta inmune en buena medida está controlada por el sistema neurovegetativo. En el acto sexual, en el momento de la cópula, también es fundamental la participación neurovegetativa. No tiene participación, digamos, durante la gestación o la lactancia, pero después en la mayor parte entonces de todas las otras funciones que desarrollan los animales en su vida cotidiana, hay participación y control del sistema neurovegetativo o nervioso autónomo. Entonces, controla todo lo que es involuntario, actividad visceral, cardiovascular, respiratoria, renal, digestiva, etc. Y controla también la actividad de los tejidos metabólicos. El tejido adiposo y el hígado, como ejemplo. Y lo otro era, por su control, el control que ejerce sobre la parte inmune, participa en toda la protección de los tejidos y de las mucosas, ¿no? Y esto es interesante, acuérdense que lo que veíamos con relación a la micción y a la defecación posee supervisión de todas las otras partes del sistema nervioso central. Está relacionado con el resto del sistema nervioso central y está bajo el control del sistema nervioso central. ¿Qué neurotransmisores son con los que participan, tanto en el caso del parasimpático como en el simpático? Es lo que vamos a ver ahora. El más común, digamos, dentro de la parte parasimpática es la acetilcolina, que ejerce la respuesta rápida. Y para el caso del simpático, el caballito de batalla es la noradrenalina, que es la responsable de una respuesta intermedia, pero no son los únicos que producen o que se liberan en los botones terminales de las neuronas estas postganglionares parasimpáticas y simpáticas. En el caso del parasimpático, el óxido nítrico es otro de los que se libera, que es el responsable de la respuesta intermedia, y el polipéptido intestinal vasoactivo, que es el que da la respuesta más lenta, más duradera en el tiempo. Para el caso del simpático, el ATP es el que da la respuesta rápida, y el otro neurotransmisor que liberan las terminales estas del simpático es el neuropéptido I, que es el que da la respuesta más lenta o duradera en el tiempo, que también potencia, es una especie de potenciador del efecto de la noradrenalina. Entonces, esto es lo que se conoce como neurotransmisión, como cotransmisión. El hecho de que los terminales parasimpáticos y simpáticos no solamente no liberen un solo neurotransmisor, sino que liberan más de un neurotransmisor. A eso se llama cotransmisión. ¿Sí? Entonces descargan otros neurotransmisores, además de acetilcolina y noradrenalina. Un comentario cortito con relación al metabolismo de las catecolaminas. La noradrenalina era la que se liberaba entonces en la hendidura sináptica y iba a actuar sobre los receptores beta 1, 2 y 3 en la membrana posináptica, sobre alfa 1 y 2 en la posináptica, y tiene también alfa 2 en la presináptica, que es el que hace la
retroalimentación negativa para la secreción, una especie de autocontrol en la secreción. Y después lo que es interesante, cómo termina el efecto ese del neurotransmisor. Hay recaptación y almacenaje, en esto que se llama captación 1, ¿no? Vuelve otra vez, lo capta y lo vuelve a meter en las vesículas. Una parte de esa es metabolizada por la enzima monoaminoxidasa, y una parte todavía menor es captada por la membrana postsináptica y metabolizada por la COM. Así más o menos es el metabolismo de las catecolaminas. Con relación al metabolismo de la acetilcolina, la colina aciltransferasa es clave para la síntesis de acetilcolina, la acumula en vesículas y es liberada hacia la hendidura sináptica, donde va a actuar sobre receptores muscarínicos M1 a M5. La finalización de la actividad del neurotransmisor hay una retroalimentación negativa por un receptor M2 que es presináptico, de membrana presináptica, que hace el autocontrol negativo de la secreción. Pero después, la finalización de la actividad de la acetilcolina en la hendidura sináptica depende de la enzima acetilcolinesterasa. Esta la degrada en colina y acetato, y después un transportador lo incorpora hacia el terminal presináptico como para que pueda reutilizarse en la síntesis nueva de acetilcolina. Entonces, así una descripción breve de cómo es el metabolismo de acetilcolina y de noradrenalina. Otro dato interesante es lo que se conoce como cómo es la regulación, digamos, de la neurotransmisión. Que el simpático, cuando aumenta su tono y descarga neurotransmisor en las terminales del simpático, hace un control o ejerce un control sobre el parasimpático. O sea, produce lo que se conoce como una inhibición presináptica parasimpática. Y eso lo hace con receptores alfa 2. En el caso del parasimpático pasa algo parecido también. Cuando aumenta el tono del simpático y descarga acetilcolina en la terminal del parasimpático, ejerce una inhibición presináptica de los terminales del simpático, a través de receptores M2, acá en esta membrana postsináptica. Entonces, cuando predomina el tono del simpático, inhibe al parasimpático; cuando predomina el tono del parasimpático, ejerce una inhibición también presináptica del simpático. ¿Sabes? Es una especie de control que usan para regular la neurotransmisión de uno y otro, ¿no? Y otra cuestión era cómo funcionan los receptores del autónomo. El receptor nicotínico es por ahí el que funciona distinto al resto, que es un receptor canal, ¿sabes? Es un receptor canal de sodio. Y después los receptores muscarínicos y adrenérgicos son receptores asociados a proteína G. Ahora vamos a ver cómo funcionan. Los adrenérgicos beta 1, beta 2 y beta 3 actúan a través de la proteína G estimuladora. Esta lo que hace es aumentar la actividad de la adenilciclasa y aumenta la concentración de MP cíclico. Por lo general tiene un efecto estimulatorio en la célula blanco. Los receptores alfa 2 tienen un receptor que está asociado a los alfa 2 son receptores asociados o acoplados a la proteína G inhibitoria. Entonces, disminuyen la actividad de la enzima adenilciclasa y disminuyen la concentración de MP cíclico, por lo tanto, en general, son inhibitorios en la célula blanco. Después tenemos los alfa 1, estos actúan a través de la proteína GQ, aumentan la actividad de la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que hace es aumentar la concentración de diacilglicerol, inositol trifosfato y calcio, y tiene un efecto estimulatorio. Entonces, los beta 1, 2 y 3
aumentan el AMP cíclico, el alfa 2 disminuye el AMP cíclico y el alfa 1 aumenta diacilglicerol, inositotrifosfato y calcio. Los receptores colinérgicos tenemos el nicotínico, que había dicho hace un rato que era un receptor canal de sodio. Después tenemos los M2 y M4, o sea, los pares, los muscarínicos pares, actúan a través de la proteína G inhibitoria, disminuyen la actividad de la adenilato ciclasa, bajan la concentración de MP cíclico y por lo general son inhibitorios. Y los impares, o sea, M1, M3 y M5, funcionan acoplados a una proteína GQ, que esta estimula la actividad de la fosfolipasa C, y esa fosfolipasa C aumentaba la producción de segundos mensajeros, que son diacilglicerol, inositol trifosfato y calcio, y tiene un efecto estimulatorio. Entonces, si los ponemos juntos, digamos, a los adrenérgicos y colinérgicos, beta 1, beta 2 y beta 3, con la proteína G estimuladora, aumentaban el AMP cíclico, alfa 1 y los muscarínicos impares, M1, M3 y M5, con la proteína GQ, aumentaban diacilglicerol, inositol trifosfato y calcio, y eran estimulatorios también. Y después los alfa 2 y los muscarínicos pares 2 y 4, M2 y M4, con la proteína G inhibitoria, reducían la concentración de MP cíclico y por lo general tenían un efecto inhibitorio. Y otra cosa que por lo general en los libros no está muy bien desarrollado es en qué situación predomina cada uno de estas dos partes del sistema neurovegetativo. O sea, de qué depende que predomine el simpático por sobre el parasimpático o viceversa, ¿no? Entonces, el tono del parasimpático, del neurovegetativo, ¿qué va a depender? De lo que se percibe en el medio interno, o sea, de la interocepción, de lo que se percibe a través de los sentidos del ambiente externo, ¿no? Y también, por ejemplo, de las emociones. Entonces, todo lo que entra a través de la interocepción y de la exterocepción es lo que va a determinar el tono del simpático, o sea, va a generar la respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo predomina la actividad del parasimpático? En momentos de quietud, de bienestar, de tranquilidad, somnolencia, sueño. En el momento en que el animal está comiendo, en el periodo postprandial, después de la comida, o está haciendo la digestión. O sea, esos son los momentos en los que hay predominio del parasimpático. Entonces, fíjense, ¿qué relación entonces entre la comida, el sueño, el neurovegetativo? En este momento, el perrito este que está comiendo, y el tono simpático está aumentado. Este otro que está durmiendo, también el tono del parasimpático está aumentado. Entonces, ¿cómo se da cuenta el animal que el que tiene que predominar es el parasimpático? ¿Cómo se activa? Y, por ejemplo, por la percepción del alimento, a través del olfato o de la vista ve el alimento, y a través del nervio olfatorio, del nervio óptico, le va a ir a avisar al sistema nervioso que tiene que aumentar el tono del parasimpático. A su vez, en la boca detecta con el gusto los nutrientes, gusto dulce, salado y demás. También en el estómago no solo va a detectar la distensión con los mecanorreceptores, sino hay receptores del gusto iguales a los que hay en la lengua, que van a detectar los nutrientes, y la respuesta a eso va a ser un aumento del tono del vago, del parasimpático, y una inhibición del tono del simpático. Entonces, esa es la manera que tiene de responder en base a lo que percibe a través de los sentidos, y determina qué respuesta va a haber. En este caso, como lo que se presenta es, o lo que percibe es alimento, y lo que va a hacer es favorecer la digestión, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer a eso? ¿Cómo va a favorecer la digestión? A través de los receptores M3 secreta saliva,
de los M1 produce secreción de las glándulas gástricas, los M3 producen contracción de todo el músculo intestinal para favorecer la peristalsis. Con los M2 lo que va a hacer es relajar los esfínteres para favorecer el tránsito en el tubo digestivo, ¿no? Entonces la estimulación parasimpática en respuesta a la presencia del alimento en el tubo digestivo, en la boca y en el resto del tubo digestivo, favorece la digestión porque aumenta la secreción y la motilidad de todo el tubo digestivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando predomina el tono del parasimpático con los ojos, la piel y los genitales? Por ejemplo, como el animal está tranquilo y en ese caso o está durmiendo o comiendo, no necesita hacer grandes esfuerzos, lo que necesita es ver de cerca, entonces hay contracción de la pupila por efecto M3. El músculo ciliar a través de los M3 también se contrae y eso favorece la visión cercana. Los M3 también producen secreción de lágrima, o sea, lubrica el ojo. Las glándulas sudoríparas a través de los M3 también son estimuladas. Entonces, por lo general podemos decir que la estimulación de esta M3 contrae la pupila y favorece la visión cercana y la lubricación, ¿no? Es como para favorecer lo que el animal está haciendo ahí, o que está comiendo, o tranquilo en el lugar, no necesita ver a larga distancia. ¿Qué efecto tiene sobre el corazón, por ejemplo, las vías aéreas? Disminuye el automatismo a través del estímulo de los M2, muscarínicos 2, y el cronotropismo, o sea, la conducción. Entonces, lo que va a hacer en este caso es bajar la frecuencia cardíaca. O sea, el animal está quieto, no está haciendo ejercicio físico, está comiendo, o durmiendo, o descansando, no necesita gran cantidad no necesita un flujo grande de sangre, entonces la actividad cardíaca está a nivel basal. A nivel de los bronquios produce contracciones por estímulo M3, tampoco, porque no necesita mucha cantidad de una alta ventilación, porque no está haciendo ejercicio físico, y aumenta la secreción de moco. Entonces, el parasimpático disminuye la actividad cardíaca y disminuye el flujo de aire y aumenta la producción de moco en las vías respiratorias. El animal, con lo que está haciendo, con la función basal respiratoria y cardíaca o cardiovascular, le alcanza. Con relación a la inervación a nivel de los genitales y de la parte de la vejiga, en el detrusor de la vejiga, que es el que forma la mayor parte de la vejiga, el estímulo M3 produce contracción, y en el trígono, que son los esfínter, el M2 produce relajación. Con relación al pene, la estimulación de los muscarínicos 3 produce erección, ¿no? Entonces, la estimulación M3 y M2 favorece la micción. Cuando el animal está tranquilo, es un momento en el que puede hacer pis. Y con relación al efecto que tiene en la cópula, el M3 es clave para poder tener relaciones, clave en el acto sexual, ¿no? ¿En qué momentos predomina la actividad o el tono del simpático? Y, por ejemplo, durante la actividad física, el ejercicio, o en situaciones estresantes, que haya ansiedad, miedo, hambre, lucha, ¿tá? Entonces, fíjense, en esta situación, por ejemplo, un guepardo persiguiendo creo que es un antílope este. Entonces, la percepción de la presa le aumenta el tono del simpático al predador, y lo mismo va a pasar en la presa, digamos, la percepción del predador también le aumenta el tono del simpático. Ahora vamos a ver qué hace, qué efecto tiene eso. ¿Qué relación hay entonces entre la actividad física y el tono neurovegetativo? ¿No? Recién les había dicho, el ejercicio físico aumenta el tono del simpático. Entonces, una de las cosas que va a hacer una vez que se estimula ese tono del simpático, que aumenta la actividad del simpático, va a favorecer la secreción de adrenalina a nivel de la médula adrenal a través del estímulo receptores N2.
Esta adrenalina ejerce un efecto potenciador, aumenta, después lo vamos a ver, la función cardiovascular, respiratoria, la fuerza muscular. O sea, el animal en ese momento necesita ejercer actividad física. Y también van a ver que tiene un efecto metabólico, ¿no? Esa estimulación simpática de la médula adrenal. La adrenalina tiene un montón de funciones en la potenciación del sistema del simpático. Entonces vamos a ver, por ejemplo, dentro del corazón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar a través de los receptores beta 1 el automatismo, ¿ah? La frecuencia en la que disparan las células estas del nodo sinusal. A nivel del aurículo ventricular también aumenta la conducción, la velocidad de conducción, el cronotropismo. En los ventrículos lo que le va a aumentar es el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción, el vatmotropismo también, todo a través de los beta 1. Fíjense que dentro de las coronarias, a través de las beta 2, va a producir vasodilatación. Entonces, la estimulación esta beta adrenérgica, la beta 1 va a aumentar toda la función cardíaca, y la beta 2 lo que va a hacer es darle de comer al corazón, aumentarle la irrigación nutricia al corazón que está trabajando forzado. Dentro de las vías aéreas, lo que va a hacer el beta 2, no por inervación del simpático, sino a través de la adrenalina circulante, va a producir relajación del músculo liso bronquial para disminuir la resistencia y que aumente el flujo de sangre, aéreo, y va a producir vasoconstricción a través de los alfa-1 de las glándulas mucosas. Entonces, la estimulación beta-2 adrenérgica aumenta el flujo de aire y la alfa-1 adrenérgica disminuye la producción de moco en las vías aéreas. Favorece la función cardiovascular y la respiratoria. ¿Qué relación tiene con los vasos sanguíneos, la cápsula esplénica y el aparato juxtaglomerular del riñón? Es simpático, fíjense. A nivel de los vasos que van al músculo esquelético, con los beta 2 produce relajación, o sea, le favorece la llegada de sangre al músculo esquelético porque está trabajando. Produce constricción a través de los alfa-1 de los vasos venosos para que la sangre vuelva al corazón, no se encharque y se quede en las venas. A nivel de los vasos cutáneos produce con los alfa-1 constricción, porque redistribuye el flujo entonces hacia los músculos. En las vísceras pasa lo mismo, en todo el tubo digestivo se va a quedar sin irrigación a través de la constricción que produce los alfa-1. En la cápsula del vaso produce contracción, y eso es genera una especie de autotransfusión para aumentar la cantidad de glóbulos rojos circulantes. Y en los vasos renales, a través de los beta 1, produce secreción de renina para aumentar el volumen extracelular, para aumentar la volemia. Entonces, en reglas generales, digamos que la estimulación beta 2 del simpático aumenta la irrigación del músculo esquelético, que es el que está haciendo toda la actividad física. Con los alfa 1, ¿qué hace? Aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso y hace toda la redistribución del flujo. O sea, todo ese flujo que en el parasimpático enviaba hacia el tubo digestivo, ahora es desviado hacia los músculos esqueléticos, que son los que están desplazando, ayudando a desplazarse el animal en el espacio, digamos. Hace un rato les había comentado de la función metabólica que tenía la descarga de adrenalina. Fíjense, a nivel del hígado, por estimulación de receptores beta 2, ¿qué hace? Aumenta la glucógenolisis y aumenta la gluconeogénesis. A nivel del páncreas endocrino disminuye la secreción de insulina con los beta 2, y en el tejido adiposo, ¿qué hace? Con los beta 1 aumenta la lipólisis. Entonces, ¿a qué nos referimos con ese efecto metabólico de la adrenalina? Aumenta la secreción de glucosa del hígado hacia la sangre y aumenta la secreción de ácidos grasos desde el tejido adiposo. ¿Esto para qué es importante? Para darle comida o nutrientes al aparato cardiovascular y sobre todo al músculo esquelético, ¿no? Entonces, de lo que había reservado como glucógeno en el hígado y lo que tenía reservado como ácido graso en el tejido adiposo, lo vuelca hacia la sangre para darle nutrientes, gasolina, digamos, al motor que son los músculos esqueléticos.
Con relación a qué efecto tiene sobre ojos, piel y genitales, fíjense, en el radial del iris, que es el que dilata la pupila, produce contracción, y en el músculo ciliar, que es el que hace la acomodación de la visión, sobre el músculo ciliar con los beta 2, que hace, lo relaja, entonces favorece la visión lejana. Con relación a las glándulas sudoríparas, los beta 2 producen la secreción. Las apócneas son las que generan el olor a chivo, digamos, cuando uno está haciendo ejercicio físico o estresado. Son los que dan el feo olor en las axilas, por ejemplo. Y con relación al erector del pelo, es el que se ocupa de los perros es bastante común de ver, se le paran todos los pelos al gato cuando se enojan, que se ponen más grandes, que se encrespan. Entonces, la estimulación alfa-1 dilata la pupila y la beta-2 favorece la visión lejana. Acá, si el animal está en una pelea o en actividad física, necesita tener buena visión, sobre todo de lejos. Y fíjense con el efecto que tiene sobre el tubo digestivo, sobre el músculo liso intestinal, los beta-2 producen relajación. Y sobre los esfínteres del músculo liso producen contracción, tanto el estímulo alfa-1 como de los alfa-2. Entonces, lo que va a haber, sí o sí, cuando hay estimulación simpática, es disminución de toda la motilidad gastrointestinal. O sea, inhibe el proceso digestivo, porque no es momento de comer ni de hacer la digestión, sino es momento de hacer actividad física o de, si es un predador, de correr para agarrar la presa, si es una presa, de correr para que el predador no la agarre. O si, no sé, un caballo de carrera está corriendo para intentar ganar la carrera, el proceso digestivo hay que frenarlo. Con relación al detrusor de la vejiga, que formaba la mayor parte del cuerpo, los beta 3 producen relajación y los alfa-1 lo que producen es contracción de los esfínteres. No hay momento ni de defecar ni de hacer pis. Y con relación al pene, los alfa-1 lo que hacen es estimular la eyaculación. Entonces, estimulación alfa-1 y beta-3 inhibe la micción, y los alfa-1 son claves para la eyaculación. El parasimpático favorecía la erección y el simpático la eyaculación. Este es un tema que tiene mucha realmente aplicación en la clínica, ¿no? Entonces los neurotransmisores por lo general actúan sobre receptores colinérgicos o adrenérgicos y efectúan una respuesta o activan una respuesta celular. En la parte farmacológica van a ver que existe un concepto de agonista, que los agonistas de estos neurotransmisores, ¿qué hacen? Interactúan con ese receptor colinérgico o adrenérgico y generan una respuesta también celular. Y otro de los desarrollos de la farmacología es lo de los antagonistas. ¿Estos antagonistas qué hacen? Interactúan con el receptor colinérgico o adrenérgico, pero no desencadenan ninguna respuesta celular. Entonces, en los cursos que vienen después de farmacología en la clínica van a ver que esto tiene muchísima aplicación. Y para ir terminando, digamos, lo que les quería comentar era algunas conclusiones del sistema simpático y parasimpático, que me quedó una cosa mal acomodada, pero bueno. Prácticamente entonces todos los tejidos u órganos están inervados por el sistema autónomo, ¿eh? Salvo el músculo esquelético. Pero acuérdense, si bien no lo inerva directamente, sí le inerva los vasos sanguíneos que le van a dar la irrigación nutricia al músculo. Entonces, indirectamente tiene un efecto importante. Generalmente, tanto el simpático como el parasimpático lo que hacen es inervan diferentes células blanco, tienen células blanco diferentes dentro de cada tejido u órgano. El ejemplo era lo que habíamos visto con relación a la pupila. El simpático estimula el dilatador de la pupila y el parasimpático el esfínter de la pupila. Entonces, generan efectos opuestos, pero los dos son estimuladores de su célula blanco. Uno contrae el músculo radial y el otro contrae el músculo
de Finter. Muy pocas veces tienen efecto sobre la misma célula diana. Acá el ejemplo podría ser el músculo ciliar, en el que el simpático lo contrae para favorecer la visión lejana y el parasimpático lo relaja para favorecer la visión cercana. Y por eso que les decía antes, la idea esa de que simpático y parasimpático funcionan de modo antagónico, que está bastante desarrollada en los libros, es una idea incorrecta, porque cada uno prevalece en situaciones diferentes. El simpático en la actividad física y el parasimpático en el reposo, en el periodo de la comida, en el periodo postprandial, cuando el animal duerme. No son antagónicos, sino que cada uno predomina en un momento determinado. Y que generalmente tienen un efecto estimulador sobre la célula blanca. Muy pocas veces tienen efecto inhibitorio sobre la célula blanco o diana. Y bueno, con eso terminamos. Gracias por haber visto el video. Suerte.